Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre las elecciones en México en varias entidades federativas. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El próximo domingo 2 de junio, México tendrá las elecciones más grandes de su historia. Más de 20,000 cargos de elección popular distintos estarán en juego en 30 entidades federativas, donde 98 millones de electores podrán decidir el rumbo de la política del país. ¿Se dará un espaldarazo a quienes gobiernan buscando la continuidad o se optará por un cambio de timón? Como estoy seguro que ya han escuchado mucho sobre las elecciones presidenciales, en este episodio nos enfocaremos en las elecciones a gobernador de Jalisco, Puebla y de jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué está en juego ahí y cómo van las encuestas? De esto y más en la Plaza de Toro. Probablemente la elección de gobernador más importante no es una de gobernador, sino es la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Porque más allá de mi chilangocentrismo, la capital del país representa el segundo padrón de votantes más grande de México y es la que tiene más visibilidad en términos políticos. Quien es jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México invariablemente se vuelve un potencial candidato presidencial en el futuro por la relevancia de la ciudad. En esta ocasión, los votantes de la Ciudad de México tienen de 3 sopas a elegir: votar por Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y abanderada de la coalición gobernante conformada por Morena, el PT y el Verde, o pueden elegir a Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez y abanderado de la alianza del PAN, el PRI y el PRD, o tienen como tercera opción a Salomón Chertorivsky, representando a Movimiento Ciudadano. Para la elección de este 2 de junio, la gran pregunta que tendrán que contestar los capitalinos es: ¿se continuará con el mismo grupo en el poder que ha gobernado la ciudad desde 1997? ¿O se optará por una de las alternativas de la oposición? Le pedí a Xóchitl Pimienta que nos dé un panorama general de la elección en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Soy Xóchitl Pimienta, trabajo en el TEC de Monterrey y me encanta el chisme electoral. ¿Cómo ves esta elección? Pues lo retratas bien, queridísimo Miguel, y fíjate que la Ciudad de México, más allá de ser el centro económico, político y social del país, la sede de los tres poderes de la Unión y cosas que ya sabemos, es el corazón de la izquierda en este país. Es la primera ciudad que se vuelve sólidamente de izquierda y se vuelve también la representación de muchas banderas de la izquierda, como los derechos sexuales y reproductivos, el matrimonio de personas del mismo sexo, etcétera. Y es mucho de eso lo que se está ahorita discutiendo. No los derechos ni que se vayan a ir para atrás ni para adelante, yo sí creo que son derechos que ya están dados, pero son 27 años de gobierno y también el arrastre electoral que pueda tener la Ciudad de México. Y me parece muy interesante porque recordemos que en la elección de hace 3 años, en el 21, 9 de 16 alcaldías fueron ganadas por la oposición. Y yo creo que precisamente eso nos deja ver un poco cómo va a ser el panorama electoral de esta elección, que ya es una elección para la jefatura de gobierno. Y lo digo por lo siguiente: a diferencia de otros estados donde, por ejemplo, claramente se va a votar para el gobierno de un color y para el mismo color de presidente, creo que justamente la Ciudad de México no necesariamente va a ser así. En términos de tamaño, van a ser 8 millones más o menos de capitalinos los que podremos ir a votar, a elegir a nuestro nuevo gobierno. Y creo que ahí puede estar la definición de quién gane. En el nivel de participación, digo, igual que en todo el país, nada más que aquí no es nada más el voto de jóvenes en la ciudad, sino el voto de toda la ciudadanía que va a ser pues la diferencia para el candidato que gane, ¿no?
Fíjate que está bien simpático porque tienen muy parecidas las propuestas, ¿no? En términos de seguridad, por ejemplo, Clara propone duplicar el número de cámaras de seguridad y ampliar y modernizar el C5, ¿no? Que bueno, pues lo de las cámaras de seguridad, pues a lo mejor más valdría que pusieran a funcionar las que ya hay, porque el problema no es que no haya, sino básicamente que no funciona. Y Santiago Taboada propone mejorar las condiciones de la policía, ¿no? Hacer una mejor policía, crear una subsecretaría de inteligencia, por ejemplo, que pueda funcionar mejor. Propone en términos, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Ya ves que tenemos un problema de agua grave en la Ciudad de México, gravísimo. Entonces, para el tema de la crisis hídrica en la Ciudad de México, lo que está proponiendo Santiago es reparar fugas en un esquema de asociaciones público-privadas, que me parece muy interesante. Claro que esto, que es lo que no dice en su propuesta, pues le representaría forzosamente, tú lo sabes bien, un impacto en el costo del servicio para los capitalinos, porque pues al ser una APP, no es que vaya a estar tan subsidiado el agua, ¿no? Propone también Cablebús, que también propone Clara Brugada, creo que Clara propone dos líneas de Metrobús y de Cablebús y dice que 300 kilómetros de ciclovías. 300 kilómetros dentro de la ciudad de ciclovías, pues es muchísimo. Santiago hablaba de extender la línea 2 del metro, que es la azul, hasta Xochimilco, porque recordemos pues que llega hacia el sur de la ciudad, pero no llega hasta Xochimilco, pues a los que estamos en Tec Ciudad de México, eso nos convendría muchísimo, dar mantenimiento al metro, que pues eso ya es muy urgente, y llevar los cables, la cablevía a estas alcaldías que están en oriente y poniente de la ciudad, ¿no? Hacia Maztlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, que es el poniente, y conectar esta parte de la ciudad que es muy importante. Santiago habla de regresar algunos derechos perdidos a las mujeres, como las estancias, las escuelas de tiempo completo y el apoyo a mujeres para el tema de cuidados, ¿no? Clara habla de la cero tolerancia a la corrupción, de desaparecer la corrupción inmobiliaria, que es el tema que le pega a Santiago. Y bueno, pues así. Entonces, la verdad, si tú te das cuenta, se parecen un poco, a lo mejor lo que habría que revisar ya es pues de dónde van a sacar dinero, cómo se van a aplicar los programas, etcétera, pero sí se parecen las propuestas. Creo que más bien aquí se está discutiendo la diferencia en el estilo de gobierno. Clara fue alcaldesa en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, que es Iztapalapa, y Santiago diría, me atrevería a decir, que en una de las que tiene más poder adquisitivo de las delegaciones, perdón, que es la Benito Juárez, no es la que más, porque pues también está la Cuauhtémoc y está Miguel Hidalgo y está Álvaro Obregón, pero lo que sí puedo decir es que es la delegación que tiene más estabilidad. Yo creo que es la delegación de la clase media por excelencia, ¿no? Es la que tiene el índice de desarrollo humano más grande de toda la Ciudad de México. Totalmente. Xóchitl mencionaba la elección intermedia de 2021, donde en términos de alcaldías, la Ciudad de México se partió en dos, de norte a sur. En las alcaldías del poniente de la Ciudad de México, en 9 de ellas ganaron candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD. En las restantes 7 alcaldías del oriente de la ciudad, se impusieron los candidatos de la coalición de Morena, PT y Verde. En aquella ocasión, un conjunto importante de votantes de corte más independiente y de clase media se dio cita en las urnas para ayudar a la oposición a ganar más de la mitad de las alcaldías, algo inusitado desde el año 2000, que comenzó a elegirse a los entonces delegados en estas demarcaciones. Sin embargo, si uno hacía una revisión más profunda, haciendo zoom en el mapa de la Ciudad de México, al enfocarnos en la votación por sección electoral, la ciudad no estaba tan dividida a la mitad. Se veían muchos más puntos marrones que azules. Finalmente, viven muchas más personas en el oriente de la Ciudad de México que en la zona poniente. Estas dinámicas locales pudieran afectar la votación de jefe de gobierno en 2024. Haciendo un corte de caja a una semana de la elección, la encuesta de encuestas de expansión política indica que Clara Brugada aventaja a Santiago Taboada por alrededor de 11 puntos. Nada está escrito, pero ¿sabemos algo de cómo van las elecciones en las alcaldías? ¿Cuáles habría que tomar en cuenta para este fenómeno? Xóchitl Pimienta, nuevamente. ¿Qué se discute? Pues es una elección brutal en la Ciudad de México. Hay cerca de
200 puestos de elección, incluyendo las diputaciones locales, y hay también, pues es una jefatura de gobierno, 16 alcaldías, 204 concejalías, ¿no? Entonces, pues es una elección grande. Creo que apenas nos estamos acostumbrando, ¿no? Los capitalinos a hacer esta elección de síndicos, regidores, concejales, etcétera, porque antes no sucedía eso. Y eso le va a dar también otro color a la elección. Fíjate que es bien interesante y creo que hay alcaldías que van a ser claves. Por ejemplo, Iztapalapa, ¿no? Hablábamos que es muy poblada. Yo creo que esa efectivamente es una alcaldía que va a ganar Morena, pero creo que va a perder algunos votos y tiene que ver con el tema de servicios. No nada más el agua, sino también, por ejemplo, con la basura y el tema de seguridad. Otra delegación que va a ser muy interesante ver si hace el cambio es la delegación Coyoacán, que geográficamente es el centro de la ciudad. Y Coyoacán ha estado oscilando entre gobiernos de diferentes colores. Así que yo creo que Coyoacán va a ser interesante. Además, Coyoacán es una delegación que es pequeñita, pero es muy poblada. Y creo que Coyoacán podría hacer el giro ahora. Coyoacán ahora está con la alianza PRI-PAN-PRD, pero sí creo que puede haber un giro ahí en Coyoacán y es una delegación importante. La otra delegación que me parece importante, porque fue la que gobernó la candidata a la presidencia Sheinbaum, es Tlalpan. Y Tlalpan geográficamente es la delegación más grande de la Ciudad de México. Y es una delegación que aporta también muchísimos votos. No sé si la segunda, pero seguramente la tercera delegación que aporta más votos sí es Tlalpan. Y es muy importante porque Tlalpan está siendo ahorita gobernada por la alianza PAN-PRI y no lo ha hecho mal, ¿eh? ¿Cuál es el diferenciador? Y creo que ahí sí habría que hablar del jefe de gobierno de Martí Batres. Sí ha hecho una diferenciación entre el oriente y el poniente de la ciudad. ¿Cuál va a ser el talón de Aquiles de Martí? Pues el tema del agua en las delegaciones como Coyoacán y Benito Juárez, ¿no? Toda esta contaminación del agua y ver pues cómo se va a solucionar. Otras delegaciones de alto impacto pues tendrían que ser obviamente Álvaro Obregón, que es una de estas delegaciones que tú dices que está muy dividida. Y es que Álvaro Obregón, pensemos por ejemplo en Santa Fe, que está dentro de la delegación Álvaro Obregón, es una delegación de enormes contrastes demográficos. Y ahí sí el voto va a estar dividido y veamos cómo se arrastra más. Pero sí creo que estas delegaciones son las que van a hacer la gran diferencia. Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Álvaro Obregón y la Cuauhtémoc, que también es muy densamente poblada. Y esa siempre se la quieren repartir, no por otra cosa, sino porque ahí está el centro histórico de la ciudad y es la delegación que tiene pues más comercio, ¿no? Más ingresos, más movilidad, más turismo, etcétera. Otra de las entidades federativas que revisaremos el día de hoy es Puebla. A nivel gubernatura, los poblanos podrán elegir también entre tres opciones. El ex senador de Puebla, Alejandro Armenta, de la coalición gobernante Morena PT más Verde, el exalcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera, de la alianza PAN, PRI, PRD y el partido local PCI, y el exfuncionario público y diputado local Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano. Pero recordemos una peculiaridad que hace la elección de Puebla diferente. En los últimos 6 años han tenido tres gobernadores distintos electos, además de los que se quedaron encargados del despacho tras la muerte de dos de ellos, Marta Erika Alonso en 2018 y Miguel Barbosa en 2022. Además, previo a ellos, José Antonio Gali fue electo únicamente para un periodo de 1 año 10 meses, ya que se buscaban empatar los calendarios de las elecciones locales con las federales. Es decir, que desde el mandato del también acaecido Rafael Moreno Valle entre 2011 y 2017, Puebla no ha tenido un gobernador que dure 6 años. Quien resulte ganador en esta ocasión pudiera regresarle un poco de la normalidad a los periodos de gobierno en ese estado. Entonces, ¿cómo ha sido la contienda para gobernador en Puebla? Le pregunté esto a Maribel Flores. Hola, yo soy Maribel Flores, soy politóloga y estoy a cargo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Campus Puebla. Como bien lo comentas, Miguel, creo que ha sido una contienda que principalmente tiene como objetivo el centrarse en la estabilidad política. Creo que esa es la principal preocupación tanto para el sector empresarial
también te diría que en general para la sociedad, porque desde luego la puesta en marcha de un plan de gobierno ha sido muy complicada, ¿no? Ha sido interrumpida, ha sido un tanto accidentada, estamos cerrando en este momento la administración pública, pero también están cerrando las campañas, entonces hay una gran expectativa, sobre todo por tener este clima de estabilidad para la inversión, para la atracción, para detonar, por ejemplo, pues acciones encaminadas al turismo, porque Puebla, por supuesto, es un estado muy importante también, muy atractivo turísticamente hablando, y obviamente tiene grandes inversiones, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, es importante que esa parte, digamos, quede asegurada. Entonces, eso es por un lado, digamos, la gran expectativa. Por otro lado, tenemos, yo te diría, unas campañas centradas en el tema, que es un tema de gobierno, un tema de propuestas de gobierno en todas las campañas, que es transversal, que es el de la seguridad. La seguridad es el principal tema en todos los casos, porque si bien es cierto que Puebla no se encuentra, ¿no? Como en otros estados, con una situación descompuesta completamente en materia de seguridad, la realidad es que sí está digamos, incrementándose los índices delictivos. También Puebla a nivel, por ejemplo, y lo ha reiterado en sus discursos quienes aspiran a la gubernatura, pues es uno de los primeros lugares donde hay más asaltos en las carreteras, ¿no? Concretamente las carreteras que conectan Puebla y Veracruz y también, pues evidentemente, al interior del estado, ¿no? Precisamente en la capital del estado. Entonces, estos índices que se han venido incrementando en los últimos años, si bien es cierto, como repito, Puebla no está por arriba del promedio o de la media nacional, uno está en una situación crítica, pues bueno, sí es un tema que preocupa de manera pues destacada, ¿no? General en la sociedad, pero yo te diría que es un tema medular sobre todo para el sector empresarial. Caso de Puebla es muy diferente el sistema de partidos, ¿no? Tenemos evidentemente sobre todo una historia muy importante, sobre todo con gobiernos priistas, después esto cambia a través de coaliciones, es muy importante la llegada de Moreno Valle porque se abre pues un gobierno con una gran pluralidad política y con un respaldo de distintas fuerzas políticas y luego esto vuelve a cambiar, ¿no? Insisto, con Morena y bueno, ya estamos ahorita en una situación donde si bien es cierto las preferencias electorales pueden apuntar hacia este partido, la realidad es que la competencia del PAN sigue siendo alta y ahora con la coalición del PRI. El actual candidato a la gubernatura, efectivamente Eduardo Rivera, era el alcalde, ahora queda una persona a su cargo de la misma coalición y está Adán Domínguez a cargo ahora de la ciudad de Puebla. Entonces, la decisión ahí fue justamente el separarse del cargo para poder contender por la gubernatura. Entonces, la intención es que mantengan la presidencia municipal de Puebla, toda vez que no lograron, justamente el mismo Eduardo Rivera fue el candidato a la presidencia municipal en el 2018. Perdieron, ganó Claudia Rivera. Ella ganó por parte de Morena. Ahora en 2021, pues llega nuevamente Eduardo. Eduardo queda como presidente municipal. No termina este periodo porque va a contender por la gubernatura, pero la intención es que ya no haya cambio, ¿no? Y, o sea, básicamente que ya no se alterne la presidencia municipal, porque es muy importante la presidencia municipal de Puebla y la zona metropolitana para ganar la elección en el estado. Ahora, el mayor reto, sobre todo para este perfil, para este candidato, es que se conozca o que ya, pues ese fue todo su objetivo, ser conocido al interior del estado, porque no es lo mismo ser conocido en la capital del estado que en los otros 216 municipios, como bien lo comentaste al inicio, ¿no? Ese fue el mayor reto, a diferencia de Alejandro Armenta, que obviamente ha tenido distintos cargos, el último cargo fue senador, entonces es muy conocido al interior del estado y claro que la competencia es diametralmente distinta, ¿no? El otro candidato, también importante, Fernando Morales, es hijo de un exgobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores. Es también conocido, por supuesto, también al interior del estado, porque tuvo una carrera política muy activa en el PRI. Sin embargo, pues no tiene los mismos números y no tiene el mismo nivel de intención de voto que los otros dos candidatos, ¿no? O sea, sigue siendo conocido, hay un nivel de conocimiento importante, pero en realidad no tiene, digamos, la misma intención de voto, ¿no? Entonces creo Y que ahora compite por Movimiento Ciudadano, ¿verdad? ahora compite por Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque en un principio PRI también fue ya legislador por parte de Movimiento Ciudadano y hace unos años ya obviamente cambió de partido y ha empezado a construir su carrera política, pero sí está lejos de los demás, ¿no?
Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. De acuerdo a la encuesta de encuestas de Expansión Política, a una semana de la elección, pareciera que el abanderado de Morena y aliados, Alejandro Armenta, lleva una cómoda ventaja de alrededor de 15 puntos sobre Eduardo Rivera. Pero, ¿y a nivel municipal? ¿Qué ha sucedido en las elecciones de alcalde de Puebla? ¿Habrá gobierno dividido o compartirá partido con el gobernador? Maribel Flores, otra vez. Sí, mira, en el caso de la alcaldía, bueno, recordar que ahí pues sí tuvimos cambios, ¿no? En el 2018, pues por primera vez sorprende, porque sobre todo la capital poblana, los distritos electorales federales y las presidencias municipales, digamos, generalmente estaban más orientadas hacia una preferencia político-electoral. Cambiaron en el 2018 porque, claro, como sabemos, fue una elección atípica, fue una elección donde hubo pues un cambio político también a nivel local de manera importante y de alguna manera al ser elecciones concurrentes, la del 2018 y nuevamente la del 2024, pues influye el efecto que se tuvo por presidencia, gobernatura y presidencia municipal. Esto cambia en el 2021, aquí hay un cambio. Estas elecciones de alguna manera intermedias entre la del 2018 y la del 2024, pues lo que hacen es que, bueno, pues nuevamente, después de gobernar 3 años, la ciudadanía en la capital, en la zona metropolitana, todos los municipios que están en la zona conurbada, pues vuelvan a cambiar, ¿no? Y regresan a los mismos colores que tenían antes del 2018. Entonces, esto, de alguna manera, lo que genera es que este cambio, digamos, ya no asegura, ¿no? Como creo que en general está pasando, esa es la tendencia, ya no asegura una fidelidad a una marca política por parte del electorado. Ya hay, digamos, un viraje, un cambio, precisamente porque las demandas no se cumplieron, la expectativa obviamente no se logró, porque también hubo de alguna manera otro fenómeno, otro efecto que obviamente afecta la preferencia, la intención de voto y obviamente el resultado. En este caso, bueno, cambió en el 2021, ¿no? Lo que había recuperado, o lo que había, mejor dicho, ganado por primera vez Morena, en 2018 lo pierde en 2021. Hoy por hoy vemos un reto porque hay una alta competencia entre los partidos políticos, aunque también te diría que no ha sido tan simple, porque la designación de las candidaturas al interior de los partidos ha sido importante. Ha sido un punto que también ha, sobre todo, complicado, yo te diría, la escena para el caso de Morena, porque hay un candidato, ¿no?, que anteriormente estaba en la coalición PRI-PAN-PRD, y ese candidato ahora es el que encabeza justamente la otra coalición de Morena. Entonces es un candidato con un perfil empresarial, con un perfil pues también que tiene un pleno conocimiento pues, de la ciudad, de las necesidades, etcétera, pero además que es conocido en el sector empresarial y que es también una persona que de alguna manera se ha posicionado de manera importante. Sin embargo, al interior del partido sí hubo, de alguna manera, no hubo una escisión, porque no hubo una escisión al interior del partido, me parece que ahí el acuerdo fue simplemente mantener la unidad, pero creo que esa parte sí fue un tanto accidentada, la parte de la definición de las candidaturas. En el caso de la otra coalición, PRI-PAN y también PCI, porque también eso es importante. A nivel local, pues también recordar que tenemos partidos políticos locales. Y otro de los partidos políticos locales, pues también abandera el candidato de PRI-PAN
digamos, también abandera, pues es abanderado por este partido, PCI, pues justamente, pues es el, digamos, el principal rival. Y de ahí tenemos el otro candidato que es Movimiento Ciudadano. Entonces, en el caso del gobierno local, me refiero a la capital del estado, las principales propuestas se siguen centrando, como decía anteriormente, en el tema de seguridad. Sin embargo, también en la parte de mejora regulatoria, es otro tema importante que ha destacado, sobre todo para el sector empresarial, desarrollo económico, desigualdad e informalidad. O sea, son temas que siguen siendo parte de la agenda, sobre todo porque hay una gran preocupación para atraer recursos, para que Puebla también sea un referente para llamar la atención de grandes corporaciones nacionales, transnacionales, para que sea un punto también de referencia para hacer negocios, para que sea obviamente un gran atractivo turístico, ¿no? No solamente nacional, sino internacional, que lo es, Puebla lo es, la ciudad de Puebla, aunque también hay otros pueblos mágicos alrededor que son también un referente. Sin embargo, existe esa gran preocupación. En primer lugar, el tener condiciones mínimas, digamos, en materia de seguridad. Eso es un tema muy destacado. Y en segundo lugar, yo te diría que se está planteando de manera muy importante por los tres candidatos un ambiente de negocios, un ambiente donde sea posible hacer negocios, donde obviamente se combata la corrupción para hacer algún trámite, para poder facilitar, ¿no? Algún proceso administrativo, y creo que eso es muy, muy relevante, ¿no? Sobre todo porque también hay otro aspecto importante. Puebla es una ciudad universitaria. Entonces, a los candidatos, tanto de la gubernatura como de la alcaldía, les interesa mucho que haya derrama económica. Y esto implica que más estudiantes vengan a estudiar, obviamente, a la ciudad, pero ¿por qué hay condiciones? De seguridad, porque obviamente hay condiciones de vivienda, porque hay condiciones en el transporte público, porque hay condiciones de tener opciones. Y Entonces, creo que opciones de esa parte es empleo, muy importante. verdaderamente, ¿no? O sea, Y además generar, como bien lo dices, opciones de empleo, totalmente. este 2 de junio hay 9 entidades federativas que elegirán gobernador. Por espacio de tiempo, he optado por centrarnos en solo tres: Ciudad de México, Puebla y el estado de Jalisco. En este último, Movimiento Ciudadano se juega por primera vez la retención de una gobernatura que controla. Y es que vale la pena recordar que en 2018, Enrique Alfaro fue el primer político de Movimiento Ciudadano en ganar una elección de gobernador. Ahora, su partido presenta al exalcalde de Zapopan y de Guadalajara, Pablo Lemus, como el candidato que busca mantenerlo 6 años más en el poder. Frente a él, la coalición de Morena, PT, Verde y los partidos locales, Hagamos y Futuro, han postulado a la exdiputada Claudia Delgadillo, mientras que la alianza del PAN, PRI y PRD nominaron a la también exdiputada Laura Aro. ¿Cómo va la contienda en Jalisco? De esto nos platica Azucena Rojas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azucena Rojas y soy actualmente decana de la región occidente de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y radico en Campus Guadalajara. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que Jalisco es una de las elecciones más, pues, con muchas características distintas a las demás, principalmente por este papel de lo que juega y lo representa Movimiento Ciudadano por haber ganado en ese 2018 la primera gubernatura a través de Enrique Alfaro. No obstante, pues la circunstancia en ese partido, que incluso podría ser pequeña, no es homogénea como nos pensaríamos. Algo muy característico de esta elección, digamos, de cómo inició y cómo va ahora, es que hubo muchas fracturas, hubo fracturas a la hora de elegir a los candidatos, tanto a nivel incluso nacional y a nivel local, lo cual hizo que la relación a nivel vertical entre la estructura del partido a nivel gobernatura a nivel nacional con Dante Delgado ha sido pues distante, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, Enrique Alfaro, cuando fue nombrado Jorge Álvarez Maínez, mostró de una manera muy directa su inconformidad y eso lo alejó, ¿no?, de la estructura nacional. Por su parte, un poquito más velado, pero también existió, no estaba él conforme con Pablo Lemus, ¿no? Él tenía otros dos candidatos más cercanos a su gobierno que hubiera preferido
y pues no quedar. Entonces, eso generó durante los primeros, desde el principio, ¿no? No hemos visto a realmente Alfaro metido en la elección. Sus candidatos hubieran sido Clemente Castañeda, que era su coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, y Alberto Esquer, que es subsecretario de Asistencia Social, que eran más cercanos a él, no quedaron, y esa distancia se ha observado, realmente no, a él no lo hemos visto en la campaña. Está atento, ¿no? De lo que sucede, pero no es un actor que tú estés observando. Y Pablo Lemus, pues ha tomado realmente liderazgo, ¿no? Aquí a nivel local. Ha sido un candidato con mucha fuerza, se ha mantenido, empezó con una ventaja más o menos fuerte de 10 puntos y las encuestas han venido variando. Hay una alta varianza en lo que les dan de ventaja con respecto a si son encuestas en vivienda o encuestas telefónicas o encuestas por internet, ¿no? Entonces, hay un escenario en el que la ventaja de Pablo Lemus a 2 meses de las campañas, o una semana, podría estar entre los 9 y 6 puntos porcentuales. Y hay otro escenario tomando en cuenta otro tipo de encuestas, mucho más variadas, en donde es una competencia altamente cerrada, en donde incluso algunos han puesto como una ventaja de un punto porcentual a Claudia Delgadillo. Ahora me gustaría como explicarte un poquito el papel de Claudia Delgadillo y de Morena, ¿no? Porque efectivamente a partir del 2018 se volvió las dos fuerzas políticas más importantes en competencia. En el gobierno Movimiento Ciudadano y como fuerza opositora Morena. Ahora bien, tampoco era la candidata esperada, ¿no? Las personas consideraban que otros candidatos de Morena hubieran sido mejores candidatos y no Claudia Delgadillo, que todavía se le consideraba muy cercana al PRI, Aristóteles Sandoval, entonces como que no la veían como la persona que representaba más a Morena, pero bueno, fue nombrada candidata, la ventaja comparativa que tenía pues era este nombre de Claudia y las dos Claudias han venido manejando eso mucho, pero su papel como candidata per se no ha sido el mejor. En los debates ha tenido tropiezos, por ejemplo, en los foros del TEC de Monterrey ella no se presentó y en muchos otros foros en universidades no, entonces es una candidata que no se muestra mucho a la hora de debatir de frente o de mostrar ideas, o ahorita hablamos de sus propuestas, pero tiene la gran fortaleza de tener el respaldo, pues, del partido que está a nivel nacional en el poder, que es Morena, muy cercana a Claudia Sheinbaum, y pues hablando de los programas sociales. Y en las encuestas es muy curioso observar ese fenómeno porque, por ejemplo, la encuesta en vivienda que presenta el periódico El Mural, que presentó una en febrero y otra en mayo, a nivel local no se movió tanto y está esta ventaja que te digo del Lemus de entre 8 y 9 puntos, mientras ahí hay una ventaja de 9 puntos. Cuando se van a preguntar preferencia presidencial, Claudia Sheinbaum está muy por encima tanto de Jorge Álvarez Maínez como de Xóchitl Gálvez. Entonces, hay un voto cruzado ahí expresado por los electores, ¿no? Por ejemplo, en la última encuesta de mayo, Claudia Sheinbaum a nivel estatal tenía una preferencia del 65%. En segundo lugar, Jorge Álvarez Maínez, un fenómeno que también se dio en el tiempo de campaña, o sea, él pasó de ser el tercer lugar al segundo lugar con un 18% de preferencias. Y por su parte, Xóchitl Gálvez disminuyó su preferencia del 23% a sola del 17%. Curioso porque la candidata del PRI, Laura Aro, se mostró como una excelente candidata en los debates. Ella creció de alguna manera al pasar de un 6% a un 12% a nivel estatal. Entonces, es interesante cómo pues hay un voto cruzado. Incluso un fenómeno que se presentó también es que hubo publicidad queriendo fomentar un voto útil
pidiendo a las personas que votaran por Pablo Lemus y por Xóchitl Gálvez, ¿no? A nivel nacional. Pasó el efecto, está pasando, al menos las encuestas nos indican el efecto contrario. Entonces, mi punto de vista hacia futuro, o sea, en una semana, ¿qué podría pasar? Creo que pues, sigue siendo como una elección muy competida. Como nos mencionaba Azucena, la elección de gobernador en Jalisco parece ser una de las más cerradas en esta ocasión. Es probable que lo que suceda a nivel de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara pueda influir bastante en la elección de gobernador. ¿Qué sabemos de estos comicios? Pues está también muy interesante porque aquí, ¿quién arropa a estos candidatos locales? Y observamos, por todas esas rupturas que te mencionaba, que a nivel estatal, lo que más arropa a las y los candidatos de Movimiento Ciudadano es prácticamente la figura de Pablo Lemus. O sea, es el referente, es a la persona a la que invitan, es a la persona con la que se sienten cercanos, y ese es su referente. Y también mucho lo que ellos han construido, ¿no? Por el lado de Zapopan tenemos al candidato Juan José Frangi, que está buscando su reelección por Movimiento Ciudadano. Y por el lado de Guadalajara tenemos a la candidata Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, también muy joven, exdiputada, entonces con cierta fuerza en lo que ella ha logrado en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero su fortaleza partidista está anclada en Pablo Lemus. Por su parte, los candidatos de Morena, que son los que van generalmente en segundo lugar, en el lado de Zapopan está Pedro Kumamoto, que es muy interesante porque tú sabes que él había sido parte de este movimiento de candidatos independientes, y mucha gente pensaba que siguiera ahí o que siguiera en estos partidos que se crearon de manera local, como Futuro, un partido. Aquí hay dos partidos fuertes locales, que es Futuro y en donde él está, que se aliaron a Morena, pero a la vez está junto con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y con Claudia Delgadillo. Pero ahí su fortaleza, obviamente lo ves en las fotos, en los flyers, es Claudia Sheinbaum. O sea, aquí sí es el apegarse a esas figuras nacionales, ¿no? Y lo mismo pasa con José María Martínez, Chema le llaman, de Morena, también, ¿no? Su aliada más importante es ser parte de Morena, es parte de Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales, Claudia Sheinbaum. Y la competencia, pues, está igualmente cerrada. O sea, sí están, creo que, más consolidados los candidatos de Movimiento Ciudadano. Juan José Frangi, pues por esta reelección, ¿no? Tiene como mucho empuje, pero Pedro Kumamoto realmente sí le está haciendo competencia. El candidato del PRI de Fuerza Corazón, Óscar Santos prácticamente está muy por debajo. Lo mismo pasa en Guadalajara. O sea, Verónica Delgadillo ha logrado, se le han sacado escándalos ahí medio de una pensión que no debería tener José María Martínez, y eso lo ha afectado a nivel local, en los debates principalmente, ¿no? Y por eso no ha logrado traspasar a Verónica Delgadillo. Diana González de Fuerza y Corazón por Jalisco, pues muy por detrás también. O sea, como que aquí es interesante cómo realmente es una pelea entre dos. No logramos ver que Fuerza y Corazón eh, por México haya realmente dado un levantón en la campaña, ni a nivel estatal. O sea, a pesar de que Laura Aro, una candidata muy consolidada y muy buena, pero por alguna razón ahorita las personas no están pensando en el PRI, PAN, PRD como una posibilidad, ¿no? Sino realmente se está concentrando entre lo que es Movimiento Ciudadano y Morena. El próximo domingo 2 de junio, las y los mexicanos podrán elegir a quienes los representarán en múltiples puestos de gobierno por los próximos 3 o 6 años. Es sumamente importante que hagamos sentir nuestra voz a través del voto. Una mayor participación ciudadana normalmente refleja mejor las preferencias de la sociedad en su conjunto. Aún así, habrá personas que no se sientan representadas por los partidos políticos, y está bien. Es entendible que hay personas más desilusionadas con el accionar en el pasado de nuestros políticos. No obstante,
yo apelaría a que revisen individualmente los perfiles y las propuestas de quienes aspiran a competir en sus distritos o entidades federativas. Tal vez haya algún candidato al que le puedan dar el beneficio de la duda. Para los que vayan a votar, recuerden que pueden ubicar su casilla de votación consultando la página de internet ubicatucasilla.ine.mx y revisando su credencial del INE pueden encontrar el número de la sección electoral que les corresponde. Con esa información, la página les dará la dirección exacta y un mapa de cómo llegar a su casilla. Asimismo, sugiero que lleven claro cuáles son las cosas que más les importan al momento de votar. Por ejemplo, sepan que para diputados o senadores que vayan en coalición, la casilla que tachen es importante. Por ejemplo, si ustedes quieren votar por un diputado de la alianza PAN-PRI-PRD y tachan el logo del PAN, estarán dando un voto para ese candidato, pero también su voto contribuirá a la contabilidad de los diputados plurinominales del PAN. En cambio, si ustedes hubieran tachado el logo del PRI, sería el mismo voto para el candidato en coalición, pero su voto contaría para los plurinominales del PRI. Elijan adecuadamente los votos para estas opciones, ya que a nivel legislativo los plurinominales cuentan para la conformación total del tamaño de las bancadas. Finalmente, recuerden los nombres de las personas por las que votaron para alcaldes, diputados y senadores. Muchas veces solo nos enfocamos en lo que hace la presidenta de la República o el gobernador, cuando muchos de los problemas que nos aquejan están en niveles más locales. Tras la elección, vean quién ganó en sus distritos y sugiero que ubiquen sus redes sociales. Exijámosles al menos ahí a nuestros representantes que resuelvan los problemas para los cuales fueron electos. Es lo menos que podemos hacer como ciudadanos. Espero que tengamos una jornada limpia, en paz, de votación y que queden las opciones que a ustedes les parezcan las más adecuadas. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de tu agrado. Si encontraste útil o interesante esta conversación, ayúdanos por favor a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales con tus familiares y amigos. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify buscando La Plaza de Toros. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.